Fecha de inicio. La primera intervención francesa en México, también conocida como la Guerra de los Pasteles, fue el primer conflicto bélico entre México y Francia. Tuvo lugar el 16 de abril de 1838. Causas que dio origen al conflicto. Al adquirir México la independencia de España, varios países, entre ellos Francia, buscaron pretextos para invadir el territorio nacional y así, escudado bajo las réplicas de un pastelero insatisfecho por las revueltas sociales fuera de su local, el representante de Francia en México, Antoine de Fady, declaró un bloqueo comercial hasta que el gobierno mexicano pagara 600,000 pesos a Francia por los destrozos de la pastelería. Objetivo. Su principal objetivo era obtener privilegios económicos en Hispanoamérica. Proceso del conflicto. En 1827 se había celebrado un convenio con Francia bajo el nombre de Declaraciones Provisionales, que sentaban las bases para el futuro arreglo de las relaciones entre ambos países. A través del barón de Fondi, embajador francés, los comerciantes franceses avecindados en México enviaron una serie de reclamaciones que fueron recibidas en París con alarma. Entre estas reclamaciones se encontraban las del señor Remontel, dueño de un restaurante de Tacubaya, donde algunos oficiales del presidente Santa Anna se habían comido en 1832 unos pasteles sin pagar la cuenta, por lo cual exigía ser indemnizado con 600,000 pesos. Adicionalmente, ese mismo año, un ciudadano francés fue fusilado en Tampico acusado de piratería. En el año de 1838 aún no se había podido concertar un trato definitivo en virtud de que el representante francés, el barón Antoine Louis de Fody, no estaba de acuerdo con dos artículos del convenio. En consecuencia, de Fody abandonó su misión diplomática en México y regresó a Francia, para volver en marzo acompañado de 10 barcos de guerra que apoyaban las reclamaciones de su gobierno. Fondearon frente a la isla de Sacrificios, Veracruz, amenazaron con invadir el territorio mexicano si México no cumplía las condiciones de Fody, plasmó en un ultimátum que vencía el 15 de abril. Como el gobierno de Anastasio Bustamante se negara a tratar con de Fody mientras hubiera fuerzas navales francesas frente a Veracruz, el comandante de estas, el almirante Basoche, declaró bloqueados todos los puertos del Golfo, incautó a las naves mercantes mexicanas, comenzando un bloqueo que duraría 8 meses, desde el 16 de abril de 1838, fecha en que se rompieron las relaciones entre ambas naciones. Al ver que México no cedía ante la presión de tener sus dos principales fuentes de ingresos fiscales bloqueadas, Francia envió en octubre 20 barcos más al mando del contraalmirante Charles Baudin, veterano de las guerras napoleónicas, con el carácter ministro plenipotenciario del gobierno francés, y se reunió en Jalapa con el ministro de las Relaciones Interiores y Exteriores de México, don Luis Cuevas, para efectuar negociaciones. Ya que no fueron aceptadas tales demandas por el gobierno mexicano, la flota francesa abrió fuego contra el fuerte de San Juan de Ulúa y el puerto de Veracruz el 21 de noviembre de 1838, por lo que al día siguiente capitularon ambas entidades, comenzando la guerra. El bloqueo dañaba seriamente la economía mexicana y hacía al país dependiente del contrabando a través de Texas. No obstante, el gobierno tejano, temiendo que fueran incluidos en el bloqueo, organizó la captura de los contrabandistas mexicanos y el 6 de septiembre de 1837 negoció con Francia. Sin embargo, puesto que Francia había bloqueado a otros países europeos el acceso a uno de los mercados más importantes de América, al vez de haber iniciado los combates en tierra con el propósito de mediar en el conflicto, la Marina británica destacó a la flota de las Indias Occidentales, logrando que Francia suspendiera su agresión. Al mediador fue el inglés Richard Pakenham, quien consiguió reunir a los representantes mexicanos Guadalupe Victoria y Eduardo Gorostiza con el contraalmirante Baudin. El 9 de marzo de 1839 se firmó un tratado de paz. Fechas y lugar del conflicto. En 1832, Antoine Louis de Fody intentó sin éxito establecer un acuerdo de comercio ventajoso para ciudadanos franceses radicados en México. Este acuerdo fue rechazado por el Congreso mexicano y como consecuencia de esto, Antoine Louis de Fody regresó respaldado con navíos de guerra franceses para exigir el pago de 600,000 pesos en compensación.
por las pérdidas económicas en los comercios de empresarios franceses sufridas en los conflictos armados acontecidos en México. 21 de marzo de 1838, los franceses, entre ellos Antoine Louis de Foudy, llegaron a Veracruz con barcos de guerra, dieron al gobierno mexicano encabezado por Anastasio Bustamante hasta el 15 de abril de 1838 para liquidar la indemnización que exigían. El 16 de abril de 1838, los buques de guerra franceses bloquearon los puertos mexicanos y se entablaron negociaciones entre Francia y México entre el 17 y 20 de noviembre de 1838. El 27 de noviembre de 1838, la ciudad de Veracruz y San Juan de Ulúa sufren el bombardeo francés. Cerca de 3,000 hombres y los generales Antonio López de Santa Anna y Mariano Arista defendieron las posiciones mexicanas, pero nada pudieron hacer para evitar que San Juan de Ulúa y el puerto de Veracruz cayeran en manos del invasor. 5 de diciembre de 1838, desembarco de tropas francesas en el puerto de Veracruz. 9 de marzo de 1839, se pone fin a la primera intervención de Francia en México, gracias a la intervención inglesa que abogó porque los buques de guerra franceses se retiraran de México. 7 de abril de 1839, el bloqueo a los puertos mexicanos se retira totalmente. Principal batalla del conflicto. La batalla de San Juan de Ulúa tuvo lugar durante la Guerra de los Pasteles desde el 27 de noviembre al 5 de diciembre de 1838 en la fortaleza de San Juan de Ulúa en el estado de Veracruz, México, entre elementos del ejército mexicano al mando de los generales Antonio López de Santa Anna y Mariano Arista, contra elementos del ejército francés comandados por el almirante Charles Baudin. Personajes más importantes: Barón de Foudy, embajador francés; Mariano Arista, contraalmirante Charles Baudin; Luis G. Cuevas; Richard Pakenham; Guadalupe Victoria; Eduardo Gorostiza; General Antonio López de Santa Anna. Documentos. Decreto de guerra. El 30 de noviembre de 1838. Se firma el Tratado de Paz el 9 de marzo de 1839, que consta entre México y Francia. Consecuencias. Aumento de la crisis económica de México. Daño en los intereses económicos de otros países europeos que mantenían actividades comerciales en México. Victoria en la guerra por parte de Francia. Esto ocasionó una concesión de México ante sus peticiones. México tuvo que pagar un total de 600,000 pesos por concepto de daños realizados a los ciudadanos franceses residentes en México. Serie de convenios en los que se otorgaba ciertos privilegios a los franceses por ejercer actividades comerciales en México. Estos convenios culminaron con la llegada de Maximiliano de Austria como emperador de México en el año de 1864, con el apoyo de tropas francesas. La reconstrucción de la ciudad Veracruz. Regreso político de Santa Anna. Fecha de término: 9 de marzo de 1839. Se firmó un tratado de paz en el cual México se comprometía a pagar las indemnizaciones, pero no hacía mantener las garantías exigidas para los extranjeros en el futuro. Francia retiró a cambio la flota invasora, desistió de la indemnización por los gastos de la guerra.